Buenos días, profesor. Nuestro proyecto investigativo consiste en el funcionamiento de los hospitales públicos en Chile durante la pandemia, en el año 2020 y 2021. Daremos por iniciada nuestra presentación. Problemas y preguntas de investigación. En el mes de marzo de 2020 aparece el primer caso positivo de COVID-19 en Chile. Esto causó un profundo impacto en la economía, en la salud, en, en lo social, en la educación y por sobre todo en el sistema sanitario nacional. Esto implicó que Chile tomara una serie de medidas para controlar el virus y para atender a las personas contagiadas, provocando una sobrecarga en los sistemas sanitarios y profesionales de salud, dejando en evidencia varios problemas específicamente en la salud pública. Por ejemplo, la ocupación de las camas UCI llegó al 97%, de las cuales el 84% de los pacientes que la ocupaban necesitaron apoyo de ventilación mecánica. Por otro lado, más del 25% de los trabajadores de salud no recibió capacitación sobre el manejo del virus y el 64% de ellos tuvieron contacto directo con pacientes positivos, por lo que se da a entender que la falta de insumos y recursos fue una variable compleja de manejar. Al respecto, resulta importante e interesante hablar de este tema, ya que la salud pública debe ser consciente que más adelante el país podría enfrentarse a un problema como este, por lo que tiene el deber de mejorar y estar mejor capacitado ante una crisis sanitaria a nivel pandemia. Finalmente, en ese orden de ideas, es posible cuestionarse cómo funcionaron los hospitales públicos durante la pandemia, si fueron deficientes, cuáles fueron las causas. Para el marco teórico, para contextualizar respecto a nuestro trabajo, a inicios de marzo del año 2020 ocurrió una pandemia la cual afectó de manera global a todo el mundo, afectando de forma directa el funcionamiento de los hospitales públicos en Chile, tanto como para los pacientes como para el personal de salud. Por lo que nosotros nos basamos en nuestra problemática sobre la mala organización, la insuficiencia de recursos, la deficiencia de la atención médica, los dilemas éticos, la escasez en las capacitaciones del personal y las largas esperas. Para el estado del arte, de acuerdo con el conjunto de artículos que hemos recopilado para este trabajo con diversos profesionales como doctores, matemáticos, informáticos, enfermeros y filósofos, se analizaron puntos específicos para abarcar un tema en general que todos tienen en común, ya que tras estudiar todos estos diferentes criterios se llegó a la misma resolución sobre el mal funcionamiento de los hospitales durante la pandemia, donde pudimos evidenciar las distintas características y enfoques de cada autor, revista y artículo, dado que cada uno de ellos se enfocó en distintas áreas afectadas. Las principales fuentes consultadas. Para esta investigación nos basamos principalmente de 6 artículos. El primero de la revista llamada Medway, que habla sobre el colapso de los hospitales públicos en Chile durante la pandemia. El segundo sacado de la página Cielo, que habla sobre el impacto que tuvo esta crisis sanitaria. El tercer artículo sacado de la revista médica clínica Las Condes, que habla sobre las listas de espera. El cuarto artículo sacado de la revista médica de Chile, que habla sobre cómo los hospitales se vieron colapsados rápidamente, sobre todo por las camas UCI. El quinto artículo sacado de la revista de la Universidad de Chile, que habla sobre las malas condiciones de trabajo y de salud. Y el último artículo sacado de la página Cielo, que habla sobre la importancia de la bioética en la toma de decisiones. ¿Pueden identificar las preguntas de investigación de este trabajo? ¿Cuáles fueron las causas del mal funcionamiento de los hospitales públicos durante la pandemia? ¿Qué mejoras necesita la salud pública en Chile para enfrentar una nueva crisis sanitaria? ¿Cuál es la importancia del buen funcionamiento de los hospitales públicos en Chile? ¿Y cómo esta crisis sanitaria afectó tanto a los pacientes como a los funcionarios de salud? También podemos identificar o dar cuenta de una hipótesis que trata del funcionamiento de los hospitales públicos en Chile en la pandemia. No fue eficiente en el tratamiento de los pacientes con COVID-19, asimismo con los funcionarios de salud. Esto es debido a la escasa información que había en esa época, en ese tiempo, acerca de la enfermedad. También por la falta de recursos, los grandes dilemas éticos y los altos niveles de estrés del personal de salud. También podemos identificar los objetivos
generales y específicos. En general, queremos demostrar el deficiente manejo de los establecimientos de salud pública en Chile la pandemia COVID-19 durante el periodo 2020-2023. Los objetivos específicos, que son demostrar la escasa información acerca de la enfermedad influye en la eficiencia de los tratamientos de los pacientes con COVID-19 y funcionarios de la salud, así también como analizar el impacto de la pandemia en la salud pública de Chile y en qué áreas de su funcionamiento fueron afectadas. Y por último, explicar los grandes factores y problemas por los que se generó un colapso de los hospitales públicos en la pandemia. Para el diseño metodológico utilizamos un enfoque de investigación, lo cual lo llevamos a cabo mediante noticias y encuestas de manera cuantitativa, donde las noticias nos entregan la información necesaria para estar al tanto con los resultados durante la pandemia, y las encuestas nos ayudaron a medir parámetros, datos, antecedentes y valores directos. Además, utilizamos de manera cuantitativa entrevistas y grupos focales, donde las entrevistas entregan la información de lo que se estaba viviendo en los hospitales públicos y privados, y los grupos focales se generan en un entorno de discusión grupal intercambiando ideas. Para el enfoque de instrumentos, en este caso utilizamos las encuestas como instrumento cuantitativo, ya que nos ayudará a la recopilación de información de cada funcionario de salud durante la pandemia y cómo se vivió internamente en los hospitales. Las preguntas estarán relacionadas con los problemas vividos en estos tiempos, como el colapso de las camas UCI y UTI, descontrol en las salas de urgencia, las largas esperas, los múltiples fallecimientos y entre otras cosas. Para el diseño metodológico, usamos un diseño muestral cuantitativo, donde utilizamos dos poblaciones de estudio, donde la primera población de estudio son los profesionales del área de salud, tales como los médicos broncopulmonares, enfermeras, kinesiólogos y tecnólogos médicos. La segunda población de estudio son los profesionales administrativos del área de la salud en el ámbito logístico. Para el muestreo se utilizó un muestreo aleatorio simple, donde todos tendrán las mismas oportunidades independientemente de su edad, de su raza, de su género y creencia, permitiendo resultados confiables, y con este método obtenemos muestras representativas de la población y resultados de manera adecuada. También utilizamos la fundamentación de factibilidad con 4 puntos, que es la factibilidad técnica, acceso de fuente de información, factibilidad financiera y los plazos de ejecución para llevar a cabo este proyecto. El presupuesto consiste en un periodo de 10 meses con gastos directos e indirectos, en los cuales se busca financiar la investigación con un monte de 5.479.548 pesos, incluyendo un 15% equivalente para los riesgos atribuidos al proyecto durante este periodo. De igual manera que la planificación corresponde a un periodo de 10 meses, iniciado por mayo con fines en febrero, las cuales consisten en actividades que se llevarán a cabo como entrevistas y su respectivo análisis, con el propósito de recopilar información e investigar la problemática planteada con actividades individuales como grupales. En conclusión, los estudios acerca del funcionamiento de los hospitales públicos en Chile durante la pandemia por el COVID-19 arrojan datos preocupantes en muchos aspectos, donde se reflejaba el colapso sanitario que existió, ya que fue un enfrentamiento a algo desconocido, que no habían precedentes, tanto en términos de capacidad de respuesta de parte del gobierno, como también en la adaptación de sus recursos y sistemas de atención médica. Es evidente que los hospitales y todo el personal médico se vieron enfrentados a presiones gigantes, debido al aumento excesivo de contagios de COVID-19 y la gravedad del asunto, por lo que los trabajadores tuvieron que doblegar sus esfuerzos frente a todo esto, transformándose en un pilar fundamental en esta crisis sanitaria, trabajando arduamente y poniendo en riesgo sus propias vidas para cuidar y tratar a los pacientes. Al mismo tiempo, el gobierno iba tomando medidas como por ejemplo ir adaptando las instalaciones y procedimientos de los hospitales, aumentaban las unidades de cuidados intensivos y se reorganizaban los pacientes críticos. Pese a todos estos esfuerzos realizados por parte del personal sanitario y del gobierno, la investigación pone en manifiesto los problemas y limitaciones que existieron en el funcionamiento de los hospitales durante esta crisis, donde se obtuvieron datos mediante encuestas, revistas médicas, etc., donde destacan la escasez de recursos, las listas de esperas, dilemas éticos, falta de capacitaciones y la mala organización que existió. Es por todo esto que nace el proyecto de investigación con la entrevista y los análisis correspondientes de todas estas problemáticas. En resumen, los hospitales chilenos se vieron enfrentados a una crisis sanitaria muy grave que nadie se esperaba, y por esto mismo las limitaciones fueron muy notorias, donde todas las adaptaciones y medidas que se iban tomando no eran suficientes, y cada vez había un colapso más grande,
por el contexto que había, que era de alta demanda y pacientes muy críticos. Es por esto que, aunque en la actualidad no se vive una crisis con el COVID-19, se siguen requiriendo esfuerzos continuos en el área de la salud para así fortalecer el sistema actualmente, y también para garantizar una atención como corresponde ante futuras emergencias sanitarias. Ahí están las 6 fuentes bibliográficas de donde sacamos la información. Y eso es todo. Muchas gracias.